Hola, buenas tardes. Bienvenido a nuestro Instagram Live del Centro Médico Docente de la Trinidad. Mi nombre es Nelisa de Paul, médico psiquiatra, y me acompaña la doctora Yelena Figueroa, médico psiquiatra, psiquiatra infanto-juvenil. El día de hoy vamos a abordar un tema de suma importancia para la población general, puesto que la depresión es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Em, Cada día estamos viendo que el número de pacientes que consultan por este cuadro es mayor. Y no solamente en respuesta a algún evento importante, algún evento vital, sino también asociado a algunas condiciones médicas, algunas enfermedades médicas, y que todas las poblaciones tienen el mismo riesgo o están igualmente propensas a padecer este trastorno, desde la infancia hasta los adultos mayores. El pasado 13 de enero se celebró el Día Mundial de la Concientización sobre el Trastorno Depresivo y por eso quisimos hacer este Instagram Live el día de hoy. A continuación les presento a la doctora Yelena, que es quien va a ser mi compañera en este Instagram y pues esperamos que sea de provecho para todos ustedes. Sí, bueno, muchas gracias y realmente considero muy pertinente este tema, sobre todo dirigido pues a poder identificar algunos síntomas que pueden estar presentes en la depresión y bueno, en diversos grupos poblacionales, diferentes grupos de edad, tanto en los adultos como en los niños y adolescentes. Entonces vamos a conversar al respecto y sobre todo con la idea de tomar conciencia, enfocarnos también en la prevención y, por supuesto, en la ayuda oportuna para las personas que así lo requieran. Bueno, Yelena, yo creo que es importante que ya para dar inicio podamos establecer algunas diferencias, si estás de acuerdo, entre lo que es la tristeza, lo que es el duelo y lo que es la depresión, porque muchas veces los pacientes nos consultan acerca de esto o pueden venir ellos ya autodiagnosticándose como que tienen un duelo o que tienen depresión o que por el simple hecho de tener la tristeza pueden pensar que estén atravesando por este cuadro. Lo importante es que recordemos o que tengamos claro que el duelo es un proceso psicológico, es una reacción psicológica normal ante cualquier pérdida, no solamente por el fallecimiento de un ser querido, sino también por rupturas de pareja, por pérdida de algún empleo, de bienes económicos, etcétera. Y es un proceso pues que tiene, digamos, es autolimitado, que no va a interferir con lo que es el desempeño cotidiano del individuo y que es una persona que puede perfectamente continuar funcionando. La tristeza es más bien una emoción que se puede experimentar tanto en el duelo como en la depresión. Todos en algún momento nos hemos sentido tristes en un día o en algún momento del día, pero nos podemos sobreponer y podemos continuar. En cambio, la depresión ya es un trastorno, de hecho existe el trastorno depresivo mayor, en donde uno de los principales síntomas que debe estar presente es la tristeza, pero además tiene que acompañarse de anedonia. ¿Y qué es la anedonia? Es aquella incapacidad para poder sentir placer o disfrutar de las cosas que normalmente nosotros disfrutábamos o hacemos. Si estos dos síntomas están presentes por lo menos en un periodo de 2 semanas, y por supuesto aunado a otros síntomas también importantes, ya podemos hacer el diagnóstico de trastorno depresivo mayor y que además es una enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud para el año 2023 como la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y se calcula que para el año 2030 pueda ser la primera causa de discapacidad. Entonces, la depresión pues contiene la tristeza, pero estar triste no significa estar deprimido. Así es, y es importante también determinar, eh, hablando, por ejemplo, en el caso de los niños y de los adolescentes, que también en cuanto a los síntomas hay diferencias, porque estamos hablando de etapas del desarrollo evolutivo totalmente diferentes a la adultez. Entonces, por ejemplo, el estado de ánimo, que puede ser triste, ¿verdad? En el adulto, que es persistente, que causa también un impacto en su funcionamiento global, que también hay como una diferencia a su nivel previo, cómo es esta persona, cómo es este individuo, este niño, este adolescente, un antes y un después. En el caso de los niños y adolescentes puede manifestarse este estado de ánimo como un estado de ánimo irritable.
Y esto es bien importante a tomar en cuenta, así como esta pérdida de interés en aquellas actividades que generan placer, alegría, como puede ser, por ejemplo, el dejar de jugar con sus juguetes favoritos, de compartir con sus compañeros, de realizar sus actividades deportivas que le gustaban con anterioridad, entre otros. Ciertamente, como dice la doctora Yelena, la mayoría de los síntomas de la depresión los comparten estas diferentes poblaciones. Y en el adulto mayor, que también podemos ver cuadros depresivos y a veces es una población bastante descuidada, ¿cierto? Es una población a la que, digamos, como que se le presta un poco menos atención y como que es esperable, ¿no? Que porque ya es una persona de edad avanzada, entonces esta persona es normal que se deprima, es normal que se le olviden las cosas. No, esas cosas no las podemos normalizar. O sea, no podemos aceptar como que eso es propio de la edad, porque, bueno, las personas porque envejezcan no necesariamente van a desarrollar un cuadro demencial o que un adulto mayor se deprima, no lo podemos ver como normal. Hay que buscar las razones o las causas por las cuales ese adulto mayor se está deprimiendo. Y más adelante, bueno, abordaremos cuáles son esas causas, pero en el adulto mayor también estos síntomas depresivos se pueden ver más que todo representados, más que por aquella tristeza o por el llanto fácil, es por aislamiento, tienden a aislarse del grupo familiar, de las amistades, la apatía y también la irritabilidad, así como los adolescentes y los niños pueden presentar irritabilidad, el adulto mayor igualmente puede ser un equivalente depresivo el estar irritable. Así es, y cuando hablaba también del impacto, por supuesto hay otros síntomas en la depresión que, bueno, tienen gran importancia. Si estamos hablando de niños, adolescentes, pues nos imaginamos como un escenario social, educativo, en donde si hay síntomas como, por ejemplo, la pérdida de atención, concentración, memoria en sus actividades, su trabajo escolar, a la vez va a causar un efecto de sentimientos de baja autoestima, sentimientos de rechazo en la escuela, fobia escolar en ocasiones, ideas como de fracaso, desmotivación en el área académica y quizás hasta renuencia o deseos de permanecer en casa, en lugar de asistir a este centro educativo donde también está esa interacción social con sus pares, con sus iguales, y en consecuencia podemos tener aislamiento. Entonces vemos que es un conjunto de síntomas, entre otros, que vamos a ir mencionando, que son de gran importancia en todas las edades. Algo también importante que debemos de recalcar es que la depresión es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Se calcula que más o menos la proporción es de 3 a 1, pero esto viene dado quizás principalmente porque las mujeres tienden a consultar más. A pesar de que vivimos en una era de tanta tecnología y la globalización, las enfermedades mentales siguen siendo un tabú, siguen habiendo muchos estigmas en relación a lo que es la enfermedad mental. Entonces a muchas personas les cuesta aceptar que se pueden sentir mal y más aún aceptar el consejo, la orientación de buscar ayuda de parte de un profesional. Pero las mujeres son un poco más dadas a expresar sus emociones, a buscar ayuda. Por eso se diagnostica más la depresión en la mujer que en el hombre. Cuando el hombre busca ayuda o solicita ayuda es cuando verdaderamente se siente muy mal o cuando su desempeño se ha visto tan afectado o tan deteriorado que pues la pareja, los hijos o cualquier otra persona muy allegada es quien solicita la ayuda para él. Y en el peor de los casos, pues otro tema que también es tabú un poco en estos tiempos, cuando el hombre verdaderamente está muy mal, llega a cometer suicidio, hace intentos suicidas y en algunos casos los puede consumar, ¿no? Porque utiliza métodos mucho más drásticos, métodos que son mucho más violentos y por eso logra consumar el suicidio. En cambio, en la mujer, cuando esto pasa, pues los métodos son un poco más, digamos, menos severos. Pero existe esa relación de 3 a 1, que es más frecuente en la mujer que en el hombre, y en las edades, como les decíamos al inicio, o sea, nadie está exento de que en algún momento de su vida pueda desarrollar un cuadro depresivo, ¿no? Pero generalmente vemos que como que con más frecuencia se presentan los extremos de la vida, ¿no? A edades muy tempranas o a edades muy tardías.
Sí, es muy importante. Y muchas veces con el tema, vamos a decir, de la presencia de estos síntomas, pues el adulto, por su capacidad también de verbalizar, de expresar, de poner en palabras, tal vez, bueno, lo que siente, lo que está pasando, sus sentimientos, sus emociones, pero en el niño y adolescente, y sobre todo cuando son etapas más tempranas, como la primera infancia, pues hay algunos síntomas que también pueden ser o pueden llamar la atención, como por ejemplo el tema de las quejas somáticas, o sea, las quejas físicas, los malestares, los dolores, como estas enfermedades recurrentes, estos síntomas, y también a veces han adquirido algunas o han consolidado algunos procesos normales de su desarrollo evolutivo y vemos como cierta regresión en estas etapas, ¿no? Por ejemplo, ya un niño había adquirido el control de sus esfínteres, entonces de repente hay como una regresión y como un retroceso en esta etapa previamente adquirida. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Otro aspecto tiene que ver un poco con, por ejemplo, generalmente los niños acuden a su control pediátrico, el adolescente. Entonces, bueno, se evidencia allí su peso, su talla y tal vez en algún momento, aunado a otros síntomas, no se adquiere como el peso esperado para su edad. Hay allí como vamos a decir, como que se detiene este proceso normal. Entonces, todo esto es importante. Y como decía la doctora Nelisa, también en esta, vamos a decir, en esta infancia y adolescencia, más o menos como la proporción o la prevalencia, tanto en niños como en niñas, suele ser muy similar. Pero ya a partir de la adolescencia, también la predisposición a padecer la depresión es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Por supuesto, esto en conjunto con algunos factores que hacen que este individuo sea más vulnerable y que vamos a tocar un poco más adelante, ¿no? Sí, yo creo que en relación a eso que estás comentando, Yelena, es importante entonces que abordemos las causas, ¿no? De la depresión, porque de alguna manera ya hemos venido mencionando, y dentro de las causas también podemos ya de alguna manera también mencionar cuáles son esos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, Claro. en niños y adolescentes, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, tenemos entre las causas, por ejemplo, hay factores de tipo, vamos a decir, genéticos como tal, o factores de heredabilidad. Hay factores, por supuesto, también de tipo ambiental o estresores ambientales, eventos vitales estresantes. Eso lo evidenciamos mucho en la época, por ejemplo, de la pandemia, donde eh, quizás existían individuos que tenían esta predisposición, esta vulnerabilidad, pero además que constituyó todo este evento adverso, un desencadenante, un detonante ante vamos a decir, fragilidad de esta persona, ¿no? O ya una persona que venía padeciendo esta depresión, entonces, bueno, se sumaron todos estos factores de mucha adversidad, ¿no? Pero también que desarrollaron mucha resiliencia en todos nosotros. Entonces, esos son algunos de los factores. En el caso de los adolescentes, pues también se suma toda esta etapa de las hormonas, ¿verdad? Que bueno, trae muchos cambios a nivel fisiológico, a nivel psicológico, situaciones, cuando hablaba de las situaciones estresantes, es decir, apunto como a múltiples causas o la multicausalidad, como rupturas amorosas en los adolescentes, separaciones de los padres, divorcios, o cualquier otra deprivación que pueda tener este niño o este adolescente y que va a afectar obviamente su salud mental. Ciertamente, pues dentro de las causas de la depresión de manera general, como mencionó Yelena, las causas pueden ser biológicas. Esto, digamos que la depresión viene siendo como la consecuencia de muchos factores, o sea, tiene una causa multifactorial. Entonces hay causas biológicas, hay causas químicas o neuroquímicas, por ejemplo, el desorden o el desbalance que hay a nivel de los neurotransmisores cerebrales. Bueno, algunos de ustedes probablemente ya han oído hablar de la serotonina, de la dopamina, de la noradrenalina. También la parte heredofamiliar tiene un peso importante. Se siguen haciendo estudios como para tratar de determinar incluso cuáles son esos genes vinculados a la depresión, así como ya se han podido establecer en otras patologías. Pero si una persona tiene un familiar consanguíneo, un familiar de primer grado, como padres, hermanos, con
trastorno depresivo o con trastorno bipolar, ya la predisposición pues a que en un futuro, ante algún evento estresante, algún evento importante, sumándose otros factores, la persona pueda desarrollar un cuadro depresivo, pues es más vulnerable, ¿no? Y bueno, también existen otras teorías, ya saliéndonos un poco de lo que es lo tangible, lo físico, lo que tiene que ver con neurotransmisión, con la parte biológica, con la parte de herencia, pues que tiene que ver con experiencias de vida desde muy temprana edad. En esto la doctora Yelena pues me apoyará. Todos esos eventos traumáticos durante la infancia, abuso sexual, abuso físico, psicológico, o sea, son factores que ya también se van sumando, ¿no? A una ¿Mm? lista larga de causas para el trastorno depresivo. Por supuesto, toda esta, vamos a decir, como comentaba hace un momento, inclusive esta deprivación de algunos factores que son básicos para el crecimiento y para el desarrollo de un ser humano, y sobre todo estas figuras de apego seguro, ¿no? Que van forjando la autoestima del individuo, que van forjando el hecho de que en el mañana este individuo sea autónomo e independiente, que pueda manejar adecuadamente la separación sana, ¿verdad? Por ejemplo, la separación de ir al colegio como el medio social, para interactuar con los pares. Y también es muy importante como de alguna manera estos modelos parentales, cuáles son estas figuras significativas que tiene este niño y que lo acompaña en su proceso de vida, ¿no? Que tenga estas figuras de afecto, de vinculación afectiva, de comunicación asertiva, y que tenga esa seguridad que requiere este individuo para, bueno, para seguir su trayecto de vida de manera óptima. Exacto. Hablando un poquito acerca de lo que son factores de riesgo, bueno, mencionábamos hace rato que también la parte ambiental tiene su peso, ¿no? Otros factores de riesgo también que podemos incluir para que una persona pueda en algún momento, dada la situación o abonado un terreno para que aparezca el trastorno depresivo, pues tenemos el hecho de, yéndonos a la parte muy médica, personas que tengan pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades terminales, pacientes con dolor persistente, personas que tengan otras patologías psiquiátricas, bueno, puede estar la depresión también en comorbilidad. Y también el factor socioeconómico, pues que no escapa también a la influencia que puede tener en algunas patologías, como por ejemplo las mentales. El grado de instrucción también puede ser un factor de riesgo, el estado civil también. También podemos ver que el hecho de que sea un país industrializado o no también tiene su influencia, así como también incluso las condiciones climáticas, ¿no? Porque existen depresiones estacionales. Sobre todo las vemos en esos países donde existen las estaciones, las 4 estaciones, entonces en los periodos de otoño-invierno tienden a haber un aumento mayor o hay una mayor incidencia de lo que es la depresión. Entonces, hay muchos factores que se pueden ir conjugando, que se pueden ir sumando para en algún momento, pues, predisponer a ese individuo vulnerable a que pueda desarrollar un cuadro depresivo. En los niños y en los adolescentes debe funcionar de la misma Sí, y manera. fíjate que ahora que te escucho, pues sí, de alguna manera un evento que nos marcó a todos fue la pasada pandemia y cómo en principio vimos que la atención estaba dirigida como a estos grupos muy vulnerables en cuanto a la posibilidad de contagiarse, de enfermar y morir, ¿verdad? Como por ejemplo los adultos mayores. Y cómo hubo este quiebre, cómo hubo esta ruptura de este entorno, de sacar a estos niños, a estos adolescentes de este entorno que también brinda contención, que brinda socialización, que brinda apoyo, como es la escuela, como es las actividades deportivas, como es el compartir con los pares y los iguales, y de privarlo es una manera pues lamentable porque las circunstancias así lo ameritaban. Inclusive en algunos estudios que yo revisé para el momento, reflejaba, por ejemplo, la UNICEF, que no solamente el centro educativo en algunos lugares era, bueno, para ir a recibir clases y compartir, sino también hasta para adquirir o para recibir los alimentos de ese niño, ¿no? Para hacer sus comidas en el colegio. Entonces allí también vemos un factor, pues, muy importante que tiene que ver con, pues, una mala alimentación,
el no poder satisfacer estas necesidades básicas, como dice la pirámide de Abraham Maslow, ¿no? Que se parte de allí para todo el camino y lo que hay que recorrer en la vida, ¿no? Que se hace pues cada vez, nos pone más desafíos, tanto a los niños, a los adolescentes, a los adultos, en nuestras diversas etapas de la vida. Entonces, definitivamente, pues los factores ambientales también no es la única causa, hemos hecho énfasis en eso, pero Exacto. en el grupo, por ejemplo, de niños y adolescentes es un factor bastante relevante. Sí, fíjense que también existen otros factores de riesgo para el desarrollo de cuadros depresivos. El embarazo, durante el embarazo también por este desbalance hormonal que es propio del embarazo. En el posparto, en el puerperio también hay muchas mujeres que desarrollan depresión posparto. También en la menopausia, también podemos encontrar en las diferentes etapas de la mujer, como por ejemplo la menopausia también es una etapa donde pueden aparecer este tipo de trastornos, ¿no? En los adultos mayores también podemos encontrar el llamado síndrome del nido vacío, bueno, cuando se jubilan o quedan viudos o los hijos se han ido, y aunándolo a esto, la gran migración que ha habido en nuestro país en los últimos años. Entonces tenemos aquí padres y abuelos que están Solos. solos y ese factor o digamos, esa Eso. característica de soledad, del estar solo, ciertamente ya es un factor también predisponente para un cuadro depresivo. Claro, y que también lo vimos con este fenómeno de las migraciones, inclusive por ejemplo, en los niños, hay niños muy pequeños donde uno de los padres se iba buscando nuevas oportunidades, etcétera, y estos niños quedaban en manos de, bueno, en el mejor de los casos, de abuelos, pero a veces hasta de personas un poco más ajenas a ese núcleo familiar, ¿no? Entonces ese desapego, vamos a decir, forzoso, el quedar ese sentimiento no solamente de pérdida, sino también de abandono, ¿no? Que podía ser interpretado por nuestros niños y bueno, una alteración en toda esa dinámica familiar, en esos modelos de crianza, pues también son factores bien importantes en todos estos cuadros, ¿no? Ciertamente. Creo, Yelena, que podríamos abordar también el punto de las comorbilidades de la depresión, ¿no? Que Sí, otros muy trastornos importante. psiquiátricos, incluso hasta médicos, pueden acompañar a la depresión o la depresión acompañarlos a ellos. Así es, por ejemplo, en el caso de los niños y adolescentes hay una alta comorbilidad con cuadros, por ejemplo, de ansiedad, trastornos de ansiedad. Entonces vemos niños que esta ansiedad se va a reflejar con síntomas también, síntomas de tipo somático, síntomas de tipo de evitación, ¿verdad? Por ejemplo, ir al colegio, entonces comienza este rechazo escolar, esta fobia a ir a la escuela, este temor intenso, esta ansiedad de separación, este sentimiento de que de repente papá o mamá le puede pasar algo, si me dejan en el colegio a lo mejor no los voy a volver a ver. Entonces hay una alta comorbilidad, sobre todo con los trastornos de ansiedad y en el caso de los niños y adolescentes, con trastornos del comportamiento o trastornos de conducta. Sí, en los adultos jóvenes y también en los adultos mayores, comorbilidades de la depresión, desde el punto de vista psiquiátrico, pues igual que en los niños y en los adolescentes, trastornos de ansiedad. También podemos encontrar dentro de esos trastornos de ansiedad muy frecuente el ataque de pánico. Creo Ajá, que también en los niños podemos ver esto, o más que todo dirigido como hacia las fobias, ¿no? De los sí, niños. También podemos encontrar como comorbilidad psiquiátrica que los adultos comienzan a hacerse dependientes. Entonces puede haber un abuso y este abuso de sustancias, alcohol, drogas ilícitas, tabaco. cigarrillo, puede terminar también desencadenando un cuadro de dependencia. Entonces ya hay un trastorno del comportamiento y de la conducta por el uso de sustancias, ¿no? Trastornos del sueño, que también son muy frecuentes. Muchas veces se cree que el insomnio es un síntoma más de la depresión. El insomnio es un trastorno como tal. Entonces puede estar en comorbilidad con la depresión. Desde el punto de vista médico, podemos encontrar que muchas veces la depresión puede ser el terreno perfecto para que un paciente pueda más adelante desarrollar incluso hipertensión. También hay una asociación con la diabetes. Se calcula que más o menos como un 20% de pacientes diabéticos pueden también tener un cuadro depresivo. También con pacientes que sufren de infartos. También hay una fuerte asociación entre la depresión y el infarto de miocardio. De hecho, se considera ya de hace mucho tiempo para acá que la depresión
es un factor de riesgo independiente para un infarto de miocardio y que incluso después de un infarto, si ese paciente presenta un cuadro depresivo, eso puede aumentar la morbimortalidad de ese mismo cuadro. Sí, Nelisa, y también yo veo con inquietud, con preocupación, estas patologías que son a nivel de los adultos, osteomusculares, ¿no? Entonces tenemos estos pacientes como también con este dolor crónico, con patologías, por ejemplo, como la fibromialgia, y que Ujú. muchas veces el conjugarse estas enfermedades, pues causa a veces como la poca respuesta o la refractariedad a una mejoría con un tratamiento, ¿no? Entonces, vemos que definitivamente hay que poner atención tanto a la depresión como a estos cuadros comórbidos porque son sumamente importantes e influyen en la calidad de vida del individuo. Sí, también es importante que con nuestros pacientes, los médicos, nos tomemos el tiempo necesario para hacer preguntas que pueden darnos respuestas bastante significativas, ¿no? Y revisar también incluso los tratamientos, porque muchas veces nos llegan pacientes ya que vienen tomando tratamiento por otras condiciones médicas y a veces esa sintomatología que parece depresión o que puede ser una depresión puede venir dada incluso también como un efecto secundario, por llamarlo así, de un tratamiento que esté tomando. Importante también con los pacientes, como decía Yelena, que tienen enfermedades crónicas, los pacientes con enfermedades autoinmunes y los pacientes con cáncer, también es muy frecuente la depresión, así como también en pacientes que por ejemplo, tienen trastornos de la conducta alimentaria, porque muchas veces vemos también cuadros de este tipo, como por ejemplo una bulimia nerviosa o una anorexia nerviosa, y el trasfondo de todo esto es una depresión, o están las dos patologías también compartiendo, ¿no? Compartiendo espacio. Entonces, tenemos que dedicar unos minutos como a ser un poquito más Exhaustivo. exhaustivos a la hora de interrogar bien, ¿no? Porque podemos obviar algunos elementos que son claves para el diagnóstico. Por supuesto, y fíjate que ahora que mencionabas lo de los trastornos de la conducta alimentaria, cómo es también tan importante esta percepción de la autoimagen, ¿no? Y que es muy relevante en la etapa de la adolescencia. Exacto. Es un poco también, bueno, cómo me percibo a mí mismo, cómo estoy en esta búsqueda de mi propia identidad hasta que ya pues la pueda consolidar, cómo me puedo aceptar a mí mismo y también cómo me ven los demás. Y es un poco esta como tríada que se presenta a veces en la depresión, ¿no? Bueno, ¿cuál es el concepto que yo tengo de mí mismo? ¿Cuál es la percepción que tienen los demás acerca de mí, ¿verdad? Según mi punto de vista. Y también, ¿cuál es mi expectativa de futuro? ¿O cuál es mi visión de futuro? Y esto también nos puede marcar en explorar inclusive hasta en dónde estamos parados con respecto a la gravedad del episodio depresivo, ¿no? Cuando este paciente tiene una expectativa, un proyecto de vida, un plan, un mañana, un camino, o definitivamente ve su vida pues muy nublada, muy gris. Y es importante hacer esas preguntas. Sí, tú acabas de mencionar algo importante que debemos abordar ya de inmediato, y es la intensidad o la gravedad del cuadro depresivo, de ese episodio depresivo. Debemos recordar que la depresión puede ser unipolar, que es este caso que estamos nosotros abordando, del que estamos hablando. Generalmente, alguna persona en algún momento de la vida puede experimentar un cuadro depresivo y pues eso ya lo hace un poco más vulnerable que en algún otro momento lo pueda volver a desarrollar. Pero también existe la depresión bipolar, o sea, aquella que se da en el contexto de lo que es el trastorno afectivo de tipo bipolar, el anteriormente llamado trastorno maníaco depresivo. La intensidad o la gravedad de la depresión viene dada, por supuesto, por el grado de compromiso que tiene esa persona en relación a lo que es su cotidianidad o lo que es su actividad laboral, familiar, social, Académica. académica, de pareja, etcétera, ¿no? Entonces podemos encontrar episodios leves, episodios moderados, episodios graves. Y cuando hablamos de un episodio grave, en dos circunstancias. Número uno, que ese paciente, conforme tiene la depresión, también tenga síntomas psicóticos, alucinaciones, delirios, etcétera.
Y número dos, que se trate de una depresión donde hay ideación o intento suicida, es decir, aquel individuo que ya viene planificando la forma como se va a hacer daño y que lo intenta, ¿no? Y en algunos casos se logra consumar. Sí. Pero es importante que también aquí aclaremos, porque a veces las personas se alarman un poco, los familiares, ¿no? Con esta parte de lo que es la ideación suicida. No es lo mismo ideas de muerte que ideación suicida. Cuando hablamos de ideas de muerte es porque la persona se siente tan abatida, tan mal, que ojalá me muriera. Dios, mándame a buscar, pero no es una persona que está programando o planificando cómo lo va a hacer. En cambio, el que tiene ideación suicida está estableciendo un plan, está estructurando la manera de cómo se va a hacer daño y por lo general a veces ya han intentado varias veces. Claro, y también hay la presencia de estos pensamientos que son recurrentes acerca de la muerte. Es algo como que ocupa gran parte del día de esta persona, ¿no? Es el pensamiento, no es el simple temor a morir, sino es el pensamiento recurrente de muerte, la ideación, por supuesto, el plan, e inclusive los adolescentes, pues también a veces tenemos una conducta en donde ellos pueden generarse autolesiones, ¿no? Se llaman Exacto. autolesiones, no suicidas, sin embargo, es un tema de atención clínica y que debemos de prestar pues la debida atención, vale la redundancia, para poder hacer el abordaje, el seguimiento, la intervención y no desestimar este síntoma que puede ser también una alarma, pues, y que puede formar, por supuesto, forma parte del abordaje, de cuando vamos a hacer ya la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento, etcétera. Yo creo que también pudiéramos ya de manera un poco resumida recordar nuevamente cuáles son esos síntomas que pueden estar presentes en la depresión. Sí. Habíamos mencionado la tristeza que tiene que estar presente prácticamente todos los días, la mayor parte del día. La incapacidad para sentir placer o disfrutar de las cosas como normalmente se hacían, por supuesto que alteraciones en lo que es el apetito con la consecuente pérdida o ganancia de peso, porque puede haber un aumento del apetito como puede haber una disminución. También el sueño que se ve alterado, puede haber un insomnio como puede haber hipersomnia. Por supuesto que la capacidad para prestar atención, concentrarse, se ve mermada, hay una disminución y por lo tanto empieza a fallar la memoria. Puede haber irritabilidad, puede haber aislamiento, puede haber también como Cansancio fácil, cansancio, fatigabilidad, fatiga pérdida de energía. o el descuido del aspecto personal. No les importa ya su apariencia, hay deficiencias o una disminución en lo que es el rendimiento académico, el rendimiento laboral, el rendimiento social. Es una persona que pues termina por aislarse, una persona que pues ya no tiene interés en absolutamente nada y como mencionábamos minutos atrás, pueden haber estas ideas de muerte o esta ideación suicida que también es Claro. importante. También, por ejemplo, en los niños puede haber, en lugar de enlentecimiento psicomotriz, puede haber hiperactividad. O sea, tiene unas características en algunos aspectos ligeramente diferentes. O episodios, esta irritabilidad que comentaba la doctora Nelisa, episodios de cólera, de ira, pataletas, berrinches, cambios de humor, malas respuestas, ¿verdad? Hacia los padres, en el caso de los adolescentes, estas conductas negativistas, desafiantes, oposicionistas. Entonces son manifestaciones también del estado de ánimo. Y creo que también importante como para ir cerrando, sabemos que tenemos algunas preguntas que ustedes gentilmente han enviado y pues obviamente las aclararemos en relación a lo que es el abordaje terapéutico. Y la evaluación, bueno, fíjense que es importante de alguna manera tomar conciencia, ¿no? Es saber que el apoyo, la ayuda profesional es pertinente, es necesaria y por supuesto es de gran ayuda. Que la evaluación que hacemos, ¿verdad? Los especialistas en el área de salud mental es fundamentalmente clínica, que nos apoyamos mucho, sobre todo en el caso de los niños y adolescentes, no solamente la entrevista que podemos hacer al niño dependiendo de su edad, al adolescente, sino también a sus padres, a sus cuidadores. A veces es importante hasta la información del colegio, por ejemplo, a través de lo que es el rendimiento académico, el impacto que tiene. Y, por supuesto, también, bueno, todo este aporte, el médico de atención primaria, por ejemplo, el caso
vamos a decir, de la población general, a lo mejor llega primero a atención primaria y luego a nosotros, pero es como esa cadena para brindar la ayuda. Sí, en relación a al abordaje terapéutico, pues el abordaje terapéutico puede ser de dos tipos o puede ser mixto. Cuando digo dos tipos, porque puede ser psicofarmacológico o también puede ser psicoterapéutico o combinado. Generalmente cuando los pacientes reciben ambos, los resultados son mucho más rápidos y por supuesto el paciente se beneficia mucho mejor, ¿no? Existen muchos medicamentos para eso. Importante no la automedicación. Si usted cree que tiene un episodio depresivo o algún familiar o algún allegado, usted cree que tiene o cumple con estos criterios, lo ideal es que busquen ayuda de parte de un especialista. No comenzar entonces a tomar medicación que le estén recomendando otras personas, ¿no? La psicoterapia es muy importante también y es un plus que podemos brindarle a los pacientes. Recordar que la depresión no es la enfermedad del paciente o de esa persona, es un problema de la familia. Entonces debemos involucrar al grupo familiar porque muchas veces a las personas, a los familiares o a los allegados les cuesta creer que esto sea una patología, que esto sea una enfermedad verdadera. Entonces, pueden haber comentarios un poco incómodos o un poco fuera De contexto. de contexto, ¿no? Entonces, pues es recomendable buscar ayuda, buscar asesoramiento. Nosotros en la consulta, como les dijo Yelena, es un diagnóstico que nosotros hacemos por clínica, pero nos podemos apoyar en las evaluaciones de un Sí. psicólogo y también podemos nosotros aplicar algunos tests, algunos cuestionarios que nos ayudan un poco también a esclarecer el panorama o a ponerle un apellido a ese cuadro depresivo. Y quería acotar algo importante con los adultos mayores, porque muchas veces nos llegan a la consulta adultos mayores con problemas cognitivos, problemas neurocognitivos, y se les está dando por sentado como que tienen un cuadro demencial. Y resulta que a lo mejor detrás de ese cuadro demencial, entre comillas, lo que Una hay es un depresión. trastorno depresivo. Anteriormente, en el pasado, había un término que se usaba mucho, que era la Pseudo- pseudodemencia. Así es. Entonces, pacientes con dificultades para la atención, concentración, memoria, para lo que eran las actividades cotidianas, entonces se les catalogaba como que se les estaba instaurando un cuadro demencial cuando lo que había era un cuadro depresivo. Entonces, no tengamos hoy en día pena a manifestar abiertamente nuestras emociones, a validarlas, a ponerles un nombre y a solicitar ayuda cuando sea pertinente y cuando nosotros estemos seguros de que necesitamos esa ayuda. Por supuesto, y como dices tú, es una red de apoyo. Por ejemplo, los psiquiatras infantojuveniles nos apoyamos mucho en el trabajo en equipo y la Claro. familia es protagonista de ese equipo, es parte fundamental para la adherencia al tratamiento, a la psicoterapia, todo el abordaje que vamos a hacer. Muchas veces, con deseos de ayudar, decimos comentarios como, bueno, a mí me pasó lo mismo, párate de esa cama, sal de allí, lo que necesitas es salir, distraerte y no es algo tan sencillo. Ya hemos explicado todos los fundamentos, tanto biológico, es complejo, pero lo interesante es que siempre hay la posibilidad de recibir una ayuda oportuna. También queremos informar a la comunidad dos aspectos importantes, ¿no? En la clínica contamos con un protocolo de un fármaco, de un medicamento que se está utilizando de manera novedosa para el tratamiento de la depresión. Los pacientes pues cuentan con ese servicio o cuentan con esa otra alternativa que está ofreciendo el servicio de psiquiatría del Centro Médico Docente La Trinidad. Es un método bastante novedoso que está dando muy buenos resultados. Y también queremos informarles que para el próximo mes de junio, específicamente el día sábado, 1 de junio, Correcto. va a haber, nosotros vamos a Una realizar las jornada. jornadas del servicio de psiquiatría que va a ser 30 de mayo y 1 de junio. El 30 de mayo va a ir dirigido a la comunidad 31. médica, el 31 de mayo, Sí, disculpen, va a ir dirigido a la comunidad médica y el 1 de junio dirigido a la a la comunidad. comunidad en En general. general con temas muy interesantes, diversos, en donde precisamente no vamos a dejar por fuera ningún grupo poblacional. Entonces no le vamos a adelantar mucho y esperemos pues que sea totalmente de su agrado y que puedan participar en Claro, esa fecha. es completamente gratuito,
Es una actividad para la comunidad que no tiene costo alguno. Entonces están todos cordialmente invitados y los esperamos por acá. Muchísimas Muchas gracias. gracias.